Hola a todos, bienvenidos a esta segunda charla de este ciclo de Extension Talks. Yo soy Nicolás Cobo, profesor del Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera. Y al igual que la semana pasada, les quiero dar la bienvenida a esta charla. Estamos súper contentos de poder organizar, de estar trabajando con el UC Davis Chile en la organización de este seminario. Esto se enmarca dentro de un convenio de colaboración que firmamos hace poco entre la Universidad de la Frontera y UC Davis Chile, en que se busca tratar de promover esta colaboración en distintos temas y en distintas dimensiones de las actividades que cada una de las dos instituciones desarrolla. Este ciclo de seminarios se financia en medio de un proyecto que se llama Fruticultura sin Fronteras, financiado por el Ministerio de Educación y organizado por UC Davis Chile. Un poco de logística antes de empezar. Ya muchos de ustedes deben haber estado en la charla de la semana pasada, pero para los que no son muy familiares con Zoom, en la esquina inferior derecha de la pantalla pueden ver que hay una barra negra, que seguramente es igual a la que ustedes tienen en sus computadores. En esa barra negra hay un cuadrado amarillo que está marcando un monito que dice Q y A aquí, o preguntas y respuestas para los que lo tengan en español. La idea es que si ustedes tienen preguntas, las puedan ir anotando en este chat y entonces en la parte de discusión de esta charla vamos a poder ir discutiendo y respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Además, la charla se va a dividir en tres partes. Primero, Alejandra Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad y además directora del centro, va a hacer una pequeña introducción de lo que hacemos en la universidad y presentar a Mark Battany, que es el invitado internacional de Estados Unidos, de la Universidad de California. Le damos las gracias por venir. Hoy día es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un feriado muy importante para ellos, así que doblemente agradecidos de que él esté con nosotros. Y vamos a terminar con un panel de discusión con 5 expertos que Alejandra va a presentar más adelante, y además puede responder las preguntas. Además, en temas logísticos, la conexión no está muy estable de internet, por lo tanto puede que haya algunos problemas, especialmente con Mark, que ha tenido algunos problemas de conexión, pero si es que hubiesen problemas, le pedimos paciencia y lo vamos a ir solucionando rápidamente. Así que con eso les presento a Alejandra Rivera. Ella va a hacer una pequeña presentación y después va a moderar la discusión. Gracias. Le doy la más cordial bienvenida a todos quienes participan hoy de este seminario. Primero quería comenzar contándoles un poco de lo que es el Centro de Fruticultura. El Centro de Fruticultura pertenece a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera y se crea en 2018. ¿Cuál es su misión? Poder fortalecer el desarrollo, la sostenibilidad y competitividad de la fruticultura en la macrorregión sur de Chile a través de investigación, innovación y vinculación. El tema que hoy nos convoca es de suma importancia para la producción frutícola de la zona sur de nuestro país, debido a la alta incidencia de heladas que existe en muchas de sus localidades. Hoy abordaremos a través del seminario expuesto por Mark, ¿verdad? Las estrategias que se pueden aplicar para manejar las heladas, dando como ejemplo lo que se puede aplicar en viñedos específicamente. Sin embargo, mucha de la información que se comparta hoy podrá ser aplicable a varias de las especies frutales caducifolias adaptadas a clima templado que se producen en la zona sur de Chile. Bueno, es bien sabido que nuestro país es un importante productor y exportador de vinos, ¿verdad? Los vinos que se producen en Chile son reconocidos a nivel mundial por su buena calidad. Hoy en nuestro país existe aproximadamente 135.000 hectáreas plantadas con vid vinífera. Esta superficie se concentra desde la región de Coquimbo a la región de Biobío, pero las mayores superficies plantadas con viñedos se registran en Maule y Biobío. Sin embargo, ya todos sabemos que los impactos del cambio climático global, ¿no es cierto?, tales como aumentos en temperatura y disminución y cambios en las precipitaciones,
han provocado que la superficie vitícola, lo mismo que la frutícola, se vaya desplazando desde la zona central a la zona sur de Chile. Esto se suma al menor costo de suelo arable y las menores limitaciones de recurso hídrico que existen en esta zona, lo cual nos da ventajas comparativas respecto de la zona central, ¿verdad? Bueno, la producción de uva y de vino en la zona sur y en la Araucanía específicamente es aún incipiente, ¿ya? Existen catastradas actualmente algo así como 120 hectáreas en total en la región. La primera plantación data del año 1993 en Traillén, ¿verdad? En una plantación, digamos, un viñedo de 5 hectáreas. Específicamente les hablo del viñedo Sol de Sol de Viña Aquitania, con la variedad Chardonnay. Fue justamente este vino que fue premiado como el mejor Chardonnay de Chile, ¿verdad? El que permite validar a la zona como una localidad, digamos, con la posibilidad de producir vinos de excelente calidad, vinos boutique, ¿verdad? Hoy en día estos vinos son exportados a los 5 continentes y ha permitido demostrar las potencialidades de nuestra zona para producir vinos de alta calidad. Bueno, esto también responde en parte, ¿no es cierto?, a las condiciones extremas de cultivo en esta zona. Muchas veces para lo que es producción de fruta, ¿verdad? Sabemos que una condición de clima un poco adverso se asocia a buena calidad. Hoy en día, además de Traiguén, tenemos algunos viñedos en diversas comunas, ¿verdad?, de nuestra región, como son Purén, Victoria, Perquenco, Los Sauces, Villarrica, Curacautín, Renaico, entre otras. Bueno, es importante mencionar que nuestros niveles productivos, sin embargo, han llegado a ser muy bajos comparado con los potenciales que presenta la zona central, ¿verdad?, para los mismos cultivares. Esto se debe a que la viticultura del sur de Chile se desarrolla bajo este clima extremo, con heladas tardías en primavera, otoños lluviosos, lluvias y heladas en floración y cuaja y una escasa sumatoria térmica. Esto reduce significativamente los rendimientos. Sin embargo, hay algunas experiencias, ¿no es cierto?, que dicen que si hacemos las cosas bien, podemos lograr altos niveles productivos. Bueno, respecto a lo que estamos haciendo nosotros como Centro de Fruticultura en el tema de vitivinicultura específicamente, desde 2016 que tenemos establecido en el campo experimental de la universidad un viñedo, ¿no es cierto?, en donde estamos tratando de validar la adaptación productiva y enológica de diversas cepas blancas y tintas adaptadas a zonas frías, ¿ya? También a partir de 2018 conformamos una mesa de trabajo de vid vinífera en la cual hemos invitado a participar a asesores, ¿no es cierto?, y representantes del sector público y privado para poder identificar brechas y también generar soluciones conjuntas y así fomentar el desarrollo de este rubro que puede ser una posibilidad muy atractiva para los productores de la zona. Por otra parte, quisiera comentarles que el Ministerio de Educación ha decidido financiar el levantamiento de un laboratorio de microvinificación y también de un laboratorio de análisis de mostos y vinos en nuestra facultad, el cual estará activo a partir, esperemos, del próximo mes. Y por lo tanto, nuestra idea es poder prestar servicios a varios de los productores de nuestra zona. Bueno, eso para resumir lo que estamos haciendo aquí en la universidad. Y hoy en este seminario, entonces, abordaremos este tema que es de suma relevancia para la producción de especies frutales, incluyendo los viñedos. Esta charla va a ser presentada por un extensionista, ¿no es cierto?, de formación agronómica de la Universidad de Davis, California, que es Mark Batany. Las áreas de trabajo de Mark se relacionan con la vitivinicultura, con énfasis en relación suelo, planta, agua, nutrición, conservación y uso eficiente del recurso hídrico y también, obviamente, el manejo de heladas. Como mencionaba Nicolás, posterior a la presentación de Mark, a quien también le doy la bienvenida, se desarrolla un panel de discusión al cual los invito a que pueden poder estar presentes porque es bastante fructífera la información que se genera ahí por personas que van a participar, ¿no es cierto? Hay profesionales que han trabajado bastante en lo que es el sur de Chile, en la vitivinicultura y por lo tanto se genera información relevante. Entonces, sin más palabras, le doy la más cordial bienvenida a nuestro relator y le deseamos el mejor de los éxitos en su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo compartir mi pantalla.
Ok, ¿se ve bien? Sí, Mark, está bien. Okay, bien. Bueno, yo soy Mark Batney de la Universidad de California y gracias por la introducción. Y como han dicho, hoy es un día de fiestas aquí, quizás por eso que no funciona bien la conexión de Internet, pero todavía estoy aquí. Ok, hoy hablamos de protección contra heladas y con ejemplos de la vid. Bueno, importante entender desde el principio que hay dos tipos de heladas principalmente que tenemos que manejar. Heladas por radiación, que son los más comunes en muchos sitios. Las condiciones, cielo despejado, poco viento y muchas veces la humedad muy baja. Y bajo este tipo de helada vemos más daño en las tierras bajas. Otro tipo de heladas son las heladas por advección. Y estos son con una entrada de una masa de aire frío en la zona, muchas veces por una zona muy grande. Y con estas heladas vemos más daño en las tierras altas. Y en mi experiencia aquí en mi zona, los últimos 20 años, hemos visto quizás dos heladas de este tipo. Principalmente son heladas de radiación que tenemos que manejar. El perfil de temperatura del aire es diferente con los dos tipos de heladas y esto es importante porque es parte del manejo que podemos usar para combatir las heladas. A la izquierda es la helada de radiación y se ve que la temperatura del aire está mucho más frío cerca al suelo que más arriba, es decir, que hay aire más caliente arriba. Al contrario, una helada de advección, la temperatura es más o menos igual con altura o a veces está más frío arriba. Esto es muy importante cuando hablamos del uso de ventiladores contra heladas, pero podemos medir estas temperaturas y saber qué tipo de helada estamos manejando. Esto es algo que también voy a hablar más tarde. Bueno, el efecto en las plantas, una foto en la primavera de la vid aquí en California. El primer brote que salió se quemó, se ve bastante bien aquí, cuando tenía como 10 centímetros de largo, se quemó por helada. La planta respondió creciendo otros brotes en esta planta, así la planta puede responder a las heladas. El problema es que ese primer brote tenía la mayor capacidad de producción de la planta y cuando la planta tiene que responder con brotes nuevos, no tienen el mismo nivel de producción. Impactos de las heladas en la vid y también en otras plantas. Bueno, principalmente vemos una demora en la temporada. Como la planta tiene que empezar de cero para crecer, vemos una demora de varias semanas, muchas veces en la temporada al final. Segunda cosa, una reducción en la cosecha. ¿Por qué? Porque la planta sabe que si no tiene tanto tiempo para madurar fruta, que los brotes secundarios y terceros no van a tener tanta fruta. Su fertilidad está más bajo de fruta, muchas veces en muchas variedades. Así que vemos un efecto de reducción de cosecha. Un problema si una parte del viñedo sufrió helada, otra parte no, o una parte de la planta sufrió y otra parte no. Vemos mucha variabilidad en la madurez de la fruta. Eso complica mucho la cosecha, porque si vemos una diferencia de 2 o 3 semanas en maduración, es muy difícil cosecharlo todo a la vez y tener una calidad aceptable. Quizás alguien tiene que cosechar las dos partes en tiempo diferente, que complica mucho el manejo. Otra cosa que vemos también, si la planta sufre por helada y tiene que crecer de nuevo, sobre todo si es una helada tarde en la primavera, la planta ha perdido mucho de sus carbohidratos que tenía en esos tejidos. Así que tiene que empezar de cero, habilitando carbohidratos de la madera y de los raíces para crecer de nuevo.
A consecuencia, cuando entra en el otoño, la planta tiene menos carbohidratos y está más susceptible al frío durante el otoño y invierno. Y también en la primavera siguiente tendrá menos energía para crecer. Así que un efecto muy común de sufrir una helada en un año es ver menos crecimiento el año siguiente como consecuencia. Es simplemente no se puede evitar eso. Otra cosa que muchas veces la preocupación son heladas por primavera, pero también hay problemas de heladas por otoño antes de la cosecha. Este problema es más grave ahora porque estamos usando máquinas cosechadoras más y más. Que si cosechamos esto a mano no presenta tantos problemas, pero si usamos una máquina, el producto que sale del viñedo es una mezcla de partes de hojas con el zumo y la fruta, las bayas. Eso tiene un efecto muy, muy malo en la calidad del vino que se produce, porque da ese sabor a hierba o a la hoja al vino. Así que aquí muchas veces se han aprendido que si un viñedo ha sufrido mucho por helada antes de la cosecha, o lo cosechan a mano o no lo cosechan, simplemente porque saben que la calidad va a estar muy, muy malo si lo cosechan a máquina. Así que ahora tenemos más enfoque en las heladas de otoño que antes, simplemente por este problema de usar las máquinas y esa relación con la calidad. Bueno, el manejo, tenemos dos tipos de manejo, manejo pasivo y manejo activo. El pasivo son todo lo que hacemos en adelante de la helada para preparar un viñedo que está resistente a las heladas. Realmente lo que estamos haciendo muchas veces es almacenar calor en el suelo, en el sistema, para luego tener calor durante la noche de helada. Otro tipo de manejo es lo que llamamos activo. Eso es lo que estamos haciendo durante helada, principalmente el uso de aspersores o ventiladores contra helada o estufas, algo así. Eso es un manejo activo durante la noche de helada. Hablo primero del manejo pasivo. Bueno, hay que tomar en cuenta que en este mundo, durante el día, energía está entrando, es energía solar que entra en nuestro sistema. Durante la noche, esa misma energía está saliendo por radiación del globo. El concepto básico de manejar heladas es capturar la cantidad máxima de energía que está entrando, que podemos, para luego durante la noche tener esa energía para calentar el sistema cuando estamos perdiendo esa energía de noche. El efecto topografía es algo muy importante en el momento de elegir dónde vamos a plantar un cultivo, que sea viñedos o otro cultivo que está susceptible a sufrir heladas. Este tipo de patrón es muy común cuando tenemos una helada por radiación. Se ve que hay más efectos de helada en los bajos. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de aire y frío que mueve poco a poco y se acumula en las partes más bajas. Este es el patrón muy común. Podemos predecir dónde vamos a ver problemas de heladas muchas veces antes de ver la helada y siempre ocurre en los mismos lugares en el terreno. Bueno, un buen manejo es no plantar un cultivo susceptible a heladas en esos lugares, en esos bajos, donde sabemos que van a tener más frecuencia de sufrir por helada. Esta foto es del sur de España y con los muchos siglos de experiencia que tienen, desde los tiempos de los romanos hacia adelante, han aprendido esa lección de poner un cultivo como trigo en los bajos y poner los viñedos en las partes más altos. Así
Es un manejo, una decisión muy simple para evitar problemas desde el principio, que eso tiene un buen efecto al final de evitar problemas de heladas. Ahora, muchas veces no tenemos esta opción. Quizás el terreno no ofrece esta opción, pero si tenemos esta posibilidad, siempre es mejor evitar desde el primer momento problemas de heladas. Así. Bueno, esta foto es de California y como no hemos tenido el beneficio de tener la experiencia de los romanos aquí, estamos aprendiendo desde cero. Y este es un viñedo nuevo que se han plantado en el lugar más bajo de la zona que existe y justo detrás de esos árboles pasa el río. Y realmente es el terreno más frío que se puede encontrar en mi zona, en toda mi zona. A mi parecer, este viñedo va a sufrir mucho por toda su vida, si crece, y es un buen ejemplo de lo que puede ser una mala ubicación de un cultivo que tiene sensibilidad a las heladas. Mucho mejor habría sido plantarlo en la parte más alto para evitar tantos problemas. Así que seguramente ellos saben que van a tener que combatir las heladas cada año y eso impone un costo adicional de material, de tiempo, de dinero para hacer este tipo de manejo. Mejor si podemos evitar esto desde el primer momento. Mejor sería usar sitios que tienen un buen drenaje de aire, como en esta colina, que obviamente aquí no pasan muchos problemas de helada, porque el aire frío se drena para abajo y dejan estas laderas sin problemas de heladas. Obviamente, cultivar en pendientes así presenta otro tipo de problema de erosión, de escorrentía, de riesgo de tener problemas con tractores, dificultad de cultivar todo, pero en el tema de heladas está bien, pero para un cultivador tiene que pensar en el sistema total y todos los problemas que van a tener con un cultivo. Bueno, a veces hay barreras contra el drenaje de aire que pueden presentarse. Y este es un ejemplo de una barrera hecho a mano por un vecino que tiene una empresa de fabricación de compost al lado de este viñedo. Así que quizás no se ve bien en la foto, pero este viñedo tiene una pendiente de unos 4 o 5 grados hacia abajo. Así que sin esta barrera hay un flujo de aire para evitar problemas de heladas en el viñedo, pero una vez que se puso esa barrera, se ha creado ahora una barrera contra el drenaje de aire. Hay otros tipos de barreras, por ejemplo, árboles, arbustos, edificios, lo que sea. Cualquier cosa que impide el movimiento del aire por gravedad afuera del viñedo puede aumentar el problema de heladas dentro del viñedo. Así que es importante buscar soluciones a eso si se puede, abrir pasos para permitir la salida del aire o simplemente buscar sitios donde estas barreras no existen. En muchos lugares es el manejo del suelo que ofrece el principal manejo contra las heladas o es la principal herramienta contra las heladas. El suelo ideal para almacenar calor durante el día para luego librar ese calor durante la noche es un suelo desnudo con algo de humedad y compactado. ¿Por qué? Ese suelo desnudo no hay cobertura vegetal para bloquear la entrada de calor solar durante el día. La humedad ofrece
aumenta la capacidad de almacenar calor en el suelo. Y si el suelo está algo compactado, eso mejora la conductividad de calor por el suelo para luego salir ese calor al aire. Así que estas condiciones, suelo desnudo, algo de humedad y algo compactado, ofrece la mejor protección pasiva en un manejo de suelo. Pero, como dije antes, algún tipo de manejo aquí durante la primavera puede ofrecer otros problemas. Si, por ejemplo, tenemos lluvia tarde, este suelo tiene poca protección contra escorrentía y erosión. Y siempre hay que jugar con esas dos cosas. Un compromiso que veo aquí mucho es la gente que tiene cobertura vegetal durante el invierno y quieren eliminarlo lo más que pueden sin labrar la tierra y simplemente cegarlo mecánicamente. Este tiene el efecto de bajar el nivel de la vegetación hasta el nivel del suelo lo más que se puede. Eso aumenta la absorción de calor del sol y reduce la altura del aire frío, que puedo demostrar un poco más tarde aquí. Pero este es un manejo muy práctico para mucha gente. Es un compromiso que ofrece todavía protección contra el suelo, es bastante barato y da algo de protección contra las heladas. Otro manejo, un compromiso, es manejar filas diferentes, así una fila labrada, otra fila con cobertura vegetal. Además, da algo aumenta el calor por tener el suelo desnudo y mantiene protección del suelo en las filas que tienen, las calles que tienen la cobertura vegetal. Entre este y el anterior, realmente es lo que sea más fácil para el productor. Si alguien tiene un sistema aquí, yo creo que la cobertura puede ser cebada o algo así, mejor cultivar, labrar la tierra cada año para poder sembrar de nuevo. Así que en este sistema funciona bastante bien. El sistema peor o el manejo peor para las heladas es tener una cobertura vegetal que cubre toda la superficie y que se mantiene en una altura alta durante la época de helada. En este caso, en este pasto de hierba, que tiene casi la misma altura que los brotes de la vid. Y este hecho de tener estos tejidos vegetales de la cobertura tan alta, esto han traído las temperaturas, el aire frío sube también, que la temperatura mínima en la zona ocurre en los puntos de la cobertura vegetal. Por eso, este tipo de manejo ha puesto el viñedo bajo el máximo riesgo de sufrir heladas. Y este caso realmente, fue un viñedo abandonado en esta temporada. Y yo pasé como 4 o 5 veces y cada vez había sufrido de nuevo por helada. Y simplemente demuestra que la importancia de manejar la cobertura vegetal durante la época de helada si queremos evitar este tipo de problema. Que esta cobertura tiene un papel muy, muy importante en la temperatura en el viñedo. Otro efecto es el nivel de humedad del suelo. Este es un ejemplo que realmente es de Argentina, este ejemplo. Durante el día después de una helada, que fue bastante fuerte allí, bastante tarde en la primavera. En esta parcela habían regado la parte más lejos, la parte superior, antes de la helada, y la parte más cerca estaban regando después de la helada. Así que esta parte enfrente
tenía suelo seco durante la helada. La parte de atrás tenía un suelo bastante húmedo antes de la helada. Se ve claramente la diferencia en lo que había sufrido en el viñedo. La parte que tenía el suelo muy seco sufrió más. ¿Por qué? Porque ese suelo seco no podía almacenar tanto calor durante los días antes de la helada, así que durante la noche tenía aire más frío. Y realmente es impresionante ver esa línea que ocurre entre las dos parcelas aquí en este viñedo. Eso destaca la importancia de tener humedad en el suelo para combatir la helada. Y este es para mí otro ejemplo muy impresionante. Yo saqué esta foto hace 2 días aquí en mi zona. Este es un ejemplo del efecto que tiene el plástico y la humedad del suelo para evitar problemas de helada. En mi zona es casi todo producción de uva para vino, pero tenemos un viñedo grande de uva de mesa. Y su razón por estar en mi zona es ellos están jugando para tener una cosecha muy tarde de fruta, porque si pueden, tienen un muy buen precio si están cosechando en noviembre y diciembre esa fruta. Pero tenemos mucho riesgo de helada en esa época. Ellos han puesto este plástico que no cubren todo, pero cubren la mayoría de la planta. Y luego el agricultor moja mucho el suelo con el riego. Y hace 2 semanas pasamos por una ola de fría, llegamos a -6 °C en esta zona y la planta aguantó eso. Se ve que se ha quemado bastante la hoja del follaje que está expuesto, que no está bajo el plástico, pero todo lo que está bajo el plástico se ha conservado bastante bien, que eso realmente es impresionante, el nivel de protección que ellos alcanzaron con este manejo. Yo no esperaba ver esto. Si ellos me habían preguntado antes, este nivel hasta -6, yo pensaba que no sería posible con este tipo de manejo, pero es realmente impresionante. Bueno, hablando con la vid sobre todo, pero quizás con otras plantas también, que en el momento de diseñar el viñedo tenemos una opción de elegir la altura de conducción que vamos a usar con ese viñedo. La vid es una planta muy flexible que, por ejemplo, podemos decidir cultivar a un nivel muy bajo, muy cerca al suelo, como en el ejemplo a la izquierda, o a la derecha. Ese es un ejemplo de Argentina y también hay viñedos parecidos en Chile, como saben, que cultivan en lo alto. Esa decisión tiene un efecto enorme en el riesgo de las heladas, porque hay una diferencia en temperatura del aire durante las heladas de radiación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, yo como parte de mi trabajo he andado con máquinas como esto para clasificar y medir la temperatura con mucha precisión a niveles cerca al suelo, es decir, niveles que son de importancia para esta pregunta de qué nivel de altura elegimos con los viñedos, con las plantas. Así, con este ejemplo, estoy midiendo desde como 3 metros hasta 2,4 metros de altura, temperatura. Y este es un ejemplo de los datos que salen. Estos datos son de un lugar, que la superficie, el terreno es todo plano, que no hay montes, no hay nada cerca para cambiar la temperatura. Es la estratificación de temperatura que ocurre durante la noche. Estamos mirando algo más de 24 horas de datos de temperatura. Se ve de 2 noches a la izquierda y a la derecha del gráfico aquí, se ve cómo se han diferenciado las temperaturas desde la superficie, más cerca a la superficie,
el nivel de 0,3 metros, este es el rayo negro. Mira la diferencia de temperatura en comparación con las alturas más altas. Digamos, hay una diferencia de unos 5 grados Celsius entre esos niveles. Eso es una diferencia tremenda en una distancia muy corta de altura. Eso es impresionante. Eso demuestra la importancia, si uno está en una zona con alto riesgo de helada, de no plantar el cultivo a un nivel muy bajo, cerca al suelo, porque si uno hace eso, la planta tiene mucho más riesgo de sufrir las heladas. Mejor sería poner la planta a un nivel más alto, más lejos de la superficie del suelo. Eso es algo muy simple que podemos hacer. Curiosamente, aquí en California hay gente que plantan la vid muy cerca al suelo. ¿Y por qué lo hacen? Porque han hecho una visita a Francia, quizás han ido allá, se han sido captivados por el romance de esos viñedos que tienen la planta muy bajita, pero no han sabido o no se han apreciado que la razón por qué lo hicieron así en Francia fue para capturar más calor durante el verano. Eso es lo que ellos faltaban, fue calor durante el verano para madurar bien la fruta. Por eso plantan más cerca al suelo, por tema de calor. Mientras nosotros en California y parte de Chile también, el problema no es tener calor suficiente, el problema es tener demasiado riesgo de helada. Así la importancia de no copiar lo que uno hace en otra parte sin entender el por qué lo están usando. Bueno, otro manejo muy simple, si se puede hacer, es podar tarde. Eso evita muchos problemas porque demora por un par de semanas por lo menos la brotación de las yemas que uno quiere para la temporada. El problema, claro, que no se puede hacer esto en muchos sitios porque no hay mano de obra suficiente para hacer este tipo de manejo tanto. Ok, bueno, protección activa. Hay dos principales métodos, el uso de aspersores y mucha agua para proteger contra heladas y el uso de ventiladores. Eso es lo que hacemos aquí en California sobre todo. El uso de aspersores, como se ve, hace falta tener mucha agua para usar este tipo de manejo. Y en mi zona y otras partes de California, este es el principal problema que tenemos ahora con este sistema, que antes, hace 20, 30 años, sí había más agua en abundancia porque había menos competencia para el agua, pero hoy en día, con más y más hectáreas bajo cultivo, no hay tanta agua disponible para este tipo de manejo. Por eso que estamos buscando otras soluciones, otros métodos. Pero cuando podemos usar aspersores, realmente dan buena protección. ¿Y cómo funciona? Cuando se congele el agua, ese proceso libera calor, el calor de esa congelación del agua. Pero hay que tomar en cuenta que también hay evaporación del agua cuando lo aplicamos en el viñedo. Y esta evaporación también reduce la temperatura del aire y de los tejidos que estamos protegiendo. Así que estamos luchando entre esta evaporación que ocurre y el calor que da la congelación del agua. Es muy importante cuando arrancamos el sistema de aspersores que tomamos en cuenta que hay una bajada de temperatura al inicio por la evaporación. Por eso tenemos que arrancar el sistema algo antes de llegar a temperaturas de peligro. Igual, cuando apagamos el sistema, no lo podemos apagar temprano, porque si lo hacemos eso, por evaporación, baja la temperatura y vemos daño. Y más seco el aire, más evaporación ocurre, por eso el nivel de protección baja. Y si hay viento,
Eso es un peligro muy grande si estamos usando aspersores, porque el viento aumenta por mucho la evaporación y baja la temperatura. Pero si tenemos las condiciones adecuadas, el uso de agua y aspersores da una muy buena protección. Cuánta agua tenemos que aplicar, el caudal, depende de cuánta protección, el nivel de protección, la temperatura que queremos proteger, la velocidad de rotación de los aspersores y cuánto viento hay. Simplemente este gráfico, esta tabla demuestra la diferencia. Está presentando 2 o 3 niveles de temperaturas diferentes, que son los niveles hasta que se puede proteger en estas 3 situaciones, y el caudal que uno tiene que aplicar con 2 rotaciones diferentes. La más rápido que la rotación de, por ejemplo, 30 segundos en comparación con 60 segundos de rotación, se puede usar menos agua y alcanzar el mismo nivel de protección. Así que un cambio simple que se puede hacer en una plantación que tiene aspersores es ajustar o cambiar los aspersores para tener una rotación más rápido. Eso da mejor protección con la misma cantidad de agua. Y si agua está muy limitada, también usamos aspersores direccionales que solamente aplican agua encima del cultivo y no aplican agua en las calles. Eso se puede usar, por ejemplo, 1/3 de la cantidad total del agua y mantener el mismo nivel de protección. Esos sistemas usamos en muchos lugares, necesitan mucho más mantenimiento para mantener la orientación adecuada de los muchos emisores que tienen para el agua. Pero si todo está en buena condición, dan muy buena protección. Pero ojo, el uso de agua durante una noche de helada, si el sistema no anda bien, por ejemplo, si hay un corte en el suministro de agua durante la noche, esa agua y la evaporación que ocurre va a aumentar el daño y por mucho, por esa evaporación que baja la temperatura. Es la misma cosa que vemos, por ejemplo, si alguien sin saberlo corta el agua demasiado temprano. Eso es una frustración total de haber trabajado toda la noche protegiendo el cultivo con éxito y luego por querer ir a tomar un café temprano se corta y el efecto es perder todo por la evaporación que baja la temperatura y mata los tejidos. Así, cuidado con el agua. Hay que tomar en cuenta el efecto de la evaporación que puede dañar el cultivo. Bueno, y ventiladores, que ahora en mi zona y mucha parte de California hay mucho más interés hoy en día con ventiladores debido al tema de escasez de agua. ¿Cómo funciona? Bueno, mezclan el aire caliente arriba con el aire frío que ocurre bajo a nivel de cultivo. Así que realmente su buena función hace falta tener aire más caliente arriba. Eso se llama una inversión de temperatura. Cuanto más fuerte esta inversión o más grande la diferencia en temperatura, más beneficio da el uso de un ventilador. Hay una relación muy simple entre esas dos cosas. Si hay un problema con los ventiladores es que son bastante caros, es una inversión muy caro para cualquier finca. Pero en muchos cultivos se puede pagar en una sola cosecha si protegen bien. Así que depende en el lugar, puede tener un beneficio económico muy obvio para muchos sitios. Y como dije, la escasez de agua está aumentando mucho interés ahora. Si hay otro problema con los ventiladores que sufrimos algo es el ruido que hacen, que ahora en día hay mucha gente que quiere vivir
adentro o al lado de los viñedos por su belleza, pero sufren por el ruido de los ventiladores durante las noches de helada. Así que eso ya, aquí en California hay leyes que protegen el manejo de fincas, pero eso también crea problemas cuando hay tanto ruido. Los dos tipos de ventiladores principales, o los fijos, permanentes en el lugar, o los portátiles. Eso depende en el costo. Los dos funcionan. Depende más para el productor el costo y la disponibilidad. Nosotros en mi zona usamos mucho los portátiles porque hay otros cultivos en otras épocas donde lo pueden usar. Por ejemplo, la frutilla en la zona. Ellos aprovechan de las máquinas y luego lo traemos a los viñedos. Así que eso puede ser un manejo muy eficaz. Estufas también se puede usar aquí en California mucho menos por el tema de contaminación, pero todavía está permitido en algunos lugares. Muchas veces lo usamos en combinación con los ventiladores. En este caso, colocamos las estufas alrededor, más lejos del ventilador, para dar calor en el exterior del perimeter, ¿cómo se dice eso? La franja más lejos del ventilador, donde muchas veces no tiene un nivel de protección adecuada con la máquina. Bueno, cuando yo fui a Argentina el año pasado, yo vi este ventilador. Es una marca americana que estaba en almendros allí, que había venido desde Chile, y tenían colocado a la máquina estas estufas. Este presenta otro tipo de manejo, estufas que calientan el aire que luego está soplado por el hélice del ventilador. Y eso da un beneficio, pero tenemos que darnos cuenta que también tiene un efecto negativo, que hay razones de no usarlo siempre así, que estoy intentando demostrarlo en el gráfico a la izquierda. Si no aplicamos calor al aire, si estamos usando el ventilador normalmente, estamos soplando el aire hacia abajo que se mantiene al nivel de cultivo más o menos. Alcanzamos más distancia con el movimiento de aire así. Si añadimos calor con estufas bajo el hélice, el aire, ahora que sopla para abajo, tiene más calor, pero también es más flotante. Ese aire tiene la tendencia de subir arriba como un globo, así que no llega a tanta distancia. El efecto es la zona alrededor del ventilador tiene buena protección, pero ese nivel de protección no llega muy lejos desde el ventilador. ¿Bajo qué tipo de condición sería útil poner calor? Sería cuando no hay mucha inversión. Si no hay aire caliente arriba para aprovechar con la máquina, con el ventilador, luego esa máquina no va a dar mucho beneficio. Bajo esas condiciones, tiene sentido poner algo de calor con estas estufas para tener algo de protección. Pero si es una noche con una inversión fuerte, que es decir, que hay temperatura más alta arriba, añadir más calor puede tener un efecto negativo porque no alcanzamos mucha distancia con esa protección. Así que la importancia de saber qué tipo de helada tenemos, qué es la fuerza de la inversión que estamos manejando, si estamos usando esta combinación. Bueno, y aquí una foto de Francia, simplemente por interés, que aquí no se ve en California y no sé en Chile hoy en día cuánto se permite o como aceptable es el uso de incendios, así de estufas a tanto nivel. Aquí hoy en día en California es difícil hacer esto por el tema de contaminación del aire.
pero puede funcionar bastante bien, pero como saben ustedes, eso sería mucho mano de obra para ir al campo y manejar todo esto. Ok, para al final aquí quiero dar una introducción de los datos que podemos tomar para entender mejor qué tipo de helada tenemos, si es una helada de radiación o una helada de advección, y con esta información dirigir nuestro manejo. Por ejemplo, si vamos a invertir en ventiladores, es mejor saber en adelante que la parcela tiene el tipo de helada que da un beneficio el uso de los ventiladores. Es muy simple y muy barato sacar esta información. Llevo ya más de 10 años tomando mediciones con estas torres súper ligeras, son como cañas de pesca. Encima coloco un data logger que mide la temperatura del aire, que está casi a 11 metros de altura, y luego abajo, a nivel de cultivo, a 1,5 metros, coloco otro data logger. Con los dos, ahora podemos medir la temperatura a 2 niveles diferentes. Y este gráfico demuestra cómo se ven los datos. La línea negra es la temperatura al nivel de cultivo, la línea azul, nivel arriba, casi 11 metros. Y se ve claramente durante la noche en esta parcela que había mucha diferencia en temperatura, unos 3, 4, 5 grados de diferencia. Esto representa una inversión de temperatura bastante fuerte y bajo estas condiciones un ventilador va a dar mucho beneficio. Para mí, desde mi perspectiva, es mucho mejor saber esto, tomar estos datos en adelante antes de hacer la decisión de invertir o no en ventiladores. Es muy simple y muy barato tomar. Y como ejemplo, estoy ya trabajando con un grupo en Argentina para tomar este tipo de datos. Estamos colocando torres así y ahora están ya cumpliendo 2 años, 2 temporadas de medición de helada, y en diciembre vamos a ver los datos y tendremos la primera información de saber qué tipo de heladas ocurren y qué tipo de manejo puede ser el más eficaz bajo esas condiciones. Y si hay interés en Chile, podemos colaborar, trabajar juntos, lo que sea más fácil para hacer algo parecido. Bueno, muchas gracias por su atención, y si me quieren mandar quejas o lo que sea, aquí está mi correo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marc, por tu interesante presentación. Creo que ha sido muy útil lo que has entregado, porque es información que es fácilmente aplicable y simple de comprender, ¿ya? Pero de mucha importancia para el manejo de heladas. Así que ahora voy a proceder a presentar a nuestro panel experto, ¿verdad? Para iniciar el panel de discusión, por lo cual le pido por favor a los panelistas que activen sus cámaras, ¿bien? Manteniendo en lo posible sus micrófonos silenciados. Espero me escuche bien ahora, porque me habían comentado que no me escuché muy bien al inicio de la presentación, por lo cual le pido disculpas porque a veces el internet falla. Bueno, voy a comenzar presentando a Oriana Soto, que es la representante mujer hoy de este panel experto. Ella es ingeniero agrónomo, viticultor de Viña Aquitania en Malleco desde 2004. Participa en el desarrollo y ejecución de proyectos y estudio para la descripción de zonas aptas para el desarrollo vitivinícola en el secano interior de la Araucanía. Ha colaborado en la planificación, establecimiento y manejo de las primeras viñas de Malleco en nuestra región. Realiza un catastro vitivinícola para la Araucanía, encargado por la Agencia de Desarrollo Regional, y colabora en la redacción del Manual para Viticultura de la Zona Sur. Actualmente también imparte clases en colegios técnicos y universidades regionales, obviamente en los tópicos de vitivinicultura. Ha participado también en la planificación y ejecución de giras técnicas a Estados Unidos con productores de la zona, y también
ha aportado lo que son las prospecciones de mercado para vinos de la Araucanía en Inglaterra y Brasil. Después tenemos a Alejandro Vera, que es médico veterinario, actualmente se desempeña como jefe de la unidad de fomento de INDAP de la región de la Araucanía, es además productor de vino de la región de Biobío, ¿ya? Y él está en contacto y conoce la realidad de los productores vitivinícolas de nuestra zona. Además nos acompaña hoy Raúl Narváez, él es ingeniero agrónomo enólogo, socio y enólogo de la viña Capitán Pastene, en Malleco, y de viña Panoa, en Colchagua, dedicada a la producción biodinámica de vinos. Actualmente está a cargo de ensayos con Pinot Noir en Curarrehue y Chardonnay en Coñeripe. Participa en la producción de vinos de la Araucanía, de las zonas de Angol y Los Sauces. Tenemos también a Edgardo Candia, ingeniero agrónomo enólogo, asesor vitivinícola y enológico de los valles de Maule, Itata, Biobío, Malleco y Cautín. Además, Edgardo es empresario vitivinícola del Valle de Itata y ha participó, ¿verdad?, como extensionista en el Centro de Extensionismo Vitivinícola del Sur, que fue una iniciativa financiada por CORF. Finalmente presento al doctor Ignacio Serra, él es ingeniero agrónomo y enólogo, inició sus estudios en el mundo del vino en la Universidad Politécnica de Madrid y luego completó un máster y un doctorado en vitivinicultura en la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, centrando sus estudios en terroir, las raíces de la vid y el uso de los portainjertos para poder aumentar la tolerancia de esta especie a la sequía. Actualmente se desempeña como profesor asociado a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, es miembro del Directorio de Vinos de Chile e integrante del Comité Técnico Independiente del Consorcio I+D de Vinos de Chile. Además, fue miembro del directorio del Centro de Extensionismo Vitivinícola del Sur y representante de la Universidad de Concepción ante la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos como miembro del Comité del Examen Nacional para optar a ser ingeniero agrónomo enólogo entre 2013 y 2017. Como pueden ver, es bastante interesante nuestro panel, ¿verdad? Está conformado por gente de bastante experiencia en vitivinicultura del sur y que están vinculados día a día, digamos, con las brechas productivas que existen en nuestra zona, en donde obviamente también están las heladas. Bueno, vamos a partir este panel de discusión con alguna consulta o comentario que quiera emitir la panelista Oriana Soto. Gracias. Buenas tardes. Solamente comentar la importancia que tiene en la zona, en la Araucanía principalmente, el manejo de las heladas. Una de las grandes dificultades que tenemos nosotros es que tenemos alta incidencia de heladas primaverales y es muy difícil o estamos muy poco preparados hoy para poder prevenirlas en la zona porque tenemos muy poca información. Entonces, el seminario en el que estamos participando es una gran ayuda principalmente para poder comenzar a tener o tomar mucho más en cuenta cuáles son los daños y los efectos que pueden tener las heladas y comenzar a poder considerar la utilización del manejo de ella como un método adquirido en la producción de la zona sur. Muchas gracias, Oriana. Bueno, yo conozco un poco la realidad de lo que están haciendo en Aquitania, por lo menos me quedé hasta hace 2 años atrás, 1 año, y entiendo que no aplicaban, no tenían, ¿no es cierto?, control de heladas en los viñedos donde suelen traían. Nosotros no utilizamos los sistemas de control de helada con métodos activos, sino que trabajamos principalmente en los métodos pasivos. Retrasamos las podas, hacemos el control de maleza, manejamos la altura en la que nosotros formamos las plantas. Tú viste en algún momento que nosotros teníamos algunos cuarteles con las plantas formadas a 90 centímetros del suelo y en otros a 60, en otros a 1 metro. Todo esto para poder ir
estudiando y analizando cuáles son los efectos que vamos teniendo tanto de las heladas que se presentan no todos los años, pero sí en algunos sectores bien focalizados. Y además esto, el poder ir midiendo las alturas, también nos permite ir tomando una relación de cómo incide esto en la madurez de los distintos cuarteles y de las distintas variedades. Muy interesante entonces el enfoque que están dando y cómo se trabaja a nivel pasivo, ¿no es cierto?, el control de las heladas. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Raúl Narváez para alguna consulta que tenga, alguna inquietud para Marc, o bien un comentario general para el seminario. Sí, muchas gracias, Marc, por la presentación. Y la pregunta son en realidad dos. ¿Se han evaluado alguna diferencia con respecto del punto de vista varietal? ¿Se diferencia de la susceptibilidad y cómo afectan las heladas en cada una de las distintas variedades? Y la segunda es si tienen alguna relación entre los distintos métodos de control con respecto a costos unitarios, ya sea por tiempo o por hectárea, o algún indicador que permita saber los costos asociados a cada uno de los métodos. Bueno, buena pregunta. El efecto principal con las variedades y también con los expertos es el efecto de la fecha de la brotación. Una variedad temprana, por ejemplo, Chardonnay o Pinot Noir, que brota temprano, va a tener que aguantar más tiempo bajo riesgo de helada. Así que en zonas donde se puede elegir entre una variedad o un pie que brota más tarde, eso también puede ser un manejo bien para evitar problemas de helada. Pero si uno está en una zona donde solamente puede madurar Chardonnay y Pinot Noir, no hay otra opción que plantar eso. Y el otro efecto de la variedad muchas veces es cómo se recupera después de sufrir por helada. Algunas variedades, como Merlot, por ejemplo, después de sufrir helada, el segundo o tercero brote también tiene buena fertilidad. Otras variedades, como Cabernet, sufren mucho más. Después de sufrir helada, el segundo brote no tiene tanta fertilidad. Eso para mí es el efecto más importante. Y la segunda pregunta sobre los costos. Sí, hay datos ya más antiguos, digamos, de donde se han comparado costos de manejo, pero no conozco que tenemos datos más recientes de comparar los costos de los manejos diferentes. Bueno, ¿algún comentario? ¿Quieres cerrar con algunas palabras, Raúl, respecto a tu consulta? No, perfecto. Un poco ver la posibilidad, si en un futuro, poder hacer experiencias de medición de temperaturas para ver, por lo menos en la región, cuáles son las formas de control más eficientes en cada una de las áreas, porque obviamente Malleco es muy distinto de Cautín y eso implica uno u otro manejo. Solamente eso, un poco ver que hay bastante trabajo por hacer todavía en la región. Sí, de todas maneras que hay que ir avanzando. Bueno, ahora, gracias Raúl, le voy a dar la palabra a Alejandro Vera, de INDAP, a ver si tiene algún comentario, alguna inquietud que le haya generado la presentación. No, solamente quería abordar el tema de, obviamente, digamos, concuerdo con mi predecesor en el sentido de que tenemos gran diferencia en lo que es la provincia de Lambayeco y la provincia de Cautín, y obviamente todas las plantaciones que están establecidas tienen un alto riesgo de helada. Pero me gustaría preguntarle a Marco o a alguien qué tipo de manejo o qué manejo post-helada deberíamos corrientemente hacer en todos aquellos viñedos que ya efectivamente van a estar 1, 2 o 3 veces expuestos a heladas durante una temporada, que en teoría es lo que pudiese darse dependiendo del año. Entonces me gustaría si Marc pudiera apoyar o abordar ese tema. ¿Qué manejo? Hablamos digamos, de la helada
manejo preventivo, pero después, ¿qué hacemos con la planta después de la helada? Bueno, buena pregunta. Y desde mi perspectiva, lo más importante es dejar la planta crecer, follaje, para poder recuperar los carbohidratos. No sería buena idea durante el verano, por ejemplo, poner un estrés adicional e innecesario en esa planta, porque eso va a reducir su habilidad de aumentar y recuperar los carbohidratos. Igual en el otoño, mejor no estresar la planta innecesariamente. Así que la helada hay que enfocar en recuperar los carbohidratos. Si no, esa planta puede estar afectado por muchos años por una sola helada. Ok. Muchas gracias. Conforme con la respuesta, Alejandro, Sí. ¿te quedó más o menos claro cuál podría ser una estrategia? Muy claro. Gracias. Muy claro. Ahora vamos a dar la oportunidad de hablar al colega Ignacio Serra, para que nos dé su comentario, consultas. Muchas gracias. Gracias, Marc. Muy interesante tu presentación. La verdad es que se me ocurren varias preguntas. Pero al menos me gustaría saber, uno, respecto a lo que es la interacción, digamos, con estrés de la planta antes de la helada. En tu experiencia, ¿has visto que, por ejemplo, no es un estrés hídrico o un estrés, digamos, debido a un tema nutricional, puede incidir en que la planta sea más sensible a una helada? Eso por una parte. Y lo otro, me interesa saber también respecto a los distintos tipos de suelo, que claro, uno ha visto y me imagino que también por las distintas capacidades de retención de agua, distintos suelos me pueden incidir tal vez también en cómo se llama, en que ocurran ciertas heladas. Entonces, no sé si tú me puedes comentar un poco al respecto de eso. Gracias. Claro, no, buena pregunta. Y en el tema del estrés hídrico y estrés nutricional, bueno, durante la primavera, aquí en California, con nuestras condiciones, no vemos estrés hídrico típicamente, con la lluvia que recibimos. Así que eso yo creo que no sería un efecto tan importante. Pero las heladas de otoño sí puede tener un efecto importante, pero yo no sé cómo sería ese efecto. Menos, sabemos que muchas plantas, si están creciendo vigorosamente cuando llega la helada de otoño, esas plantas sufren más, porque no se han preparado bien para resistir frío. Así que muchas veces, si tenemos, por ejemplo, una variedad que sabemos que tenemos que cosechar esa variedad tarde, mejor preparar la planta poco a poco, aplicando algo de estrés hídrico para ayudar a la planta a frenar su crecimiento. Esa planta va a estar mejor preparado para no sufrir tanto daño. La segunda pregunta ya no me acuerdo qué. Era respecto a los tipos de suelo, digamos, claro. de... En mi experiencia no encuentro una gran diferencia aquí, pero quizás no tenemos tanta variabilidad en suelo, pero un suelo que tiene mucha piedra, por ejemplo, piedras expuestas, ese suelo va a recibir y almacenar mucho calor. Muchas veces esa puede ser la razón de escoger un suelo así, pero ese suelo obviamente es muy difícil manejar para otra cosa. Así que para mí es más importante el manejo de la vegetación vegetal, la cobertura vegetal encima del suelo, que tiene un papel muy, muy importante. Solo mencionar que, claro, nosotros a veces nos ha pasado, claro, puede que en California no tienen tanto, pero no en la Araucanía, pero sí acá en el Itata, claro, que a veces tenemos suelo arenoso, y eso a veces también, al parecer, claro, la ocurrencia de la es mayor. Imagino que tendrá que ver un poco también por la menor capacidad de retención de agua y de ahí que puede
guardar menos calor, digamos, para poder liberarlo, digamos. Pero claro, ahí es un caso yo creo que un poco extremo tal vez. Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta, Marca, la pregunta muy interesante, Ignacio. Ahora, Edgardo Candia, ¿tienes alguna consulta o comentario respecto a la presentación de Marc? Sí, gracias. Dos preguntas. La primera es a Marc, preguntarle si ellos han podido medir las diferencias de madurez de distintos viñedos conducidos a diferentes alturas, destinadas obviamente eso a evitar heladas, por el hecho de que, por lo menos en nuestra zona, los viñateros antiguos saben, ¿cierto?, que los viñedos conducidos o formados, perdón, en lugares o en alturas mayores, se escapan mejor de la helada, pero por otro lado maduran más tarde, ¿ya? A lo que voy es que por el cambio climático y por la mayor acumulación de temperatura que está ocurriendo en cada temporada, en algunos sectores más cálidos de Malleco, la uva también está madurando muy temprano y con los problemas de acidez, principalmente mucho grado alcohólico y baja acidez. Entonces, voy a eso, que si tal vez este manejo de elevar la temperatura podría, por un lado, o sea, de variar la altura de formación, evitar por un lado la helada y por otro lado también atrasar un poco la madurez para lograr uvas más equilibradas. Y por otra parte, preguntarle si han tenido experiencia con el uso de control en preventivo de helada de estimulantes foliares, que aquí en Chile se comercializa uno que se ha probado y parece que funciona bien. Yo lo he probado y me ha funcionado, pero no sé si es porque la helada fue muy tenue o porque el producto es bueno, en que se estimula a la planta aumentando la capacidad calórica o generación de calor con estos estimulantes foliares que se aplican 2 o 3 veces antes de una posible helada, o sea, en inicio de rotación. Eso más o menos me gustaría si nos puede aportar. Okay, muy buenas preguntas. No, la pregunta sobre el efecto de la altura de conducción y la maduración de la fruta es un tema muy interesante. Y yo mismo no he hecho estudios sobre eso. Es un poco difícil para mí en mi posición aquí. No tengo una finca de investigación para hacer eso. Pero otros han hecho estudios ya bastante antiguos, por ejemplo, durante los años 40 en Francia hicieron estudios relacionando la altura de conducción y la maduración de la fruta. Eso donde vieron que sí, más alto, más demora había en la cosecha o la maduración. Así, eso hoy en día, que nosotros también estamos con la misma preocupación con el cambio climático, estamos viendo la temporada más y más larga, la maduración está ocurriendo demasiado temprano durante época de calor. De cambiar la altura, poner la altura más alto, puede ser un manejo muy interesante para eso. Pero claro, si uno está en una zona donde el problema es falta de calor, falta de poder madurar la fruta fiablemente, ese puede ser un manejo mal para esa zona. Así que hay que entender bien las condiciones que uno tiene en la zona. Por eso, para mí, mejor medir temperaturas da un beneficio enorme para poder clasificar cómo se debe, cuál sería el manejo mejor para un lugar. La segunda pregunta sobre esos productos que se puede echar. Sí, aquí también se venden varios productos. No sabemos muy bien el efecto que tienen. No existen muchos estudios sobre esto y los estudios que veo son estudios hechos por los mismos productores de los productos, que no hay muchos datos sobre eso. Tengo un socio que ya ha jubilado, pero él estaba trabajando algo con el uso de cobre para reducir riesgo de helada y tampoco de sus estudios no salió un efecto muy fuerte en eso. Eso sería un buen ejemplo de donde hay que comparar los costos bien de esos productos y su costo de aplicación, si
hace falta hacer una aplicación especial para proteger y luego comparar con otro manejo si da mejor beneficio. Pero sí, eso también puede ser un tema de estudio para alguien allá, comparar por varios años varios sprays de esos productos y ver qué tipo de protección dan. Eso se puede hacer en una escala muy, muy pequeña. Sí. Muchas gracias, Marc, por la respuesta y Edgardo por sus preguntas. La verdad es que aquí es donde toma una vital importancia la conexión que puede tener la academia con el sector productivo, ¿verdad? Porque es justamente todo lo que se puede lograr validando estos productos que no se sabe bien qué es lo que producen, ¿verdad? Y generalmente, como dice Marc, la validación que existe deriva de estudios que han hecho las mismas empresas que producen los productos y no sabemos bien cómo se han realizado estos ensayos. Entonces nosotros como Centro de Fruticultura, siempre que conversamos con los participantes de las mesas de trabajo, indicamos la importancia de que nos identifiquen como una unidad que puede ser capaz de validar los productos que realmente funcionan, ¿verdad? Y por eso es importante que nos mantengamos conectados, tanto del sector productivo, ¿verdad? Sector público, la academia. Solamente eso para hacer una reflexión. Ahora, tenemos interesantes preguntas por parte de la audiencia y me gustaría que comenzáramos a abordar. También, ¿no es cierto?, además de Marc, los panelistas están invitados a hacer algún aporte a la respuesta que se pueda generar. Primero tenemos una que realiza Manuel Vial, ¿ya? Y es una que también tenía yo, que tenía que ver con el uso de los cultivos de cubierta o los cover crops. Consulta si bajo una mezcla de tréboles, tanto subterráneos, ¿verdad?, como mezclas similares, ayudaría a amortiguar una helada, o es que el uso de estos cover crops se debe estudiar bien a fondo en cada zona, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, Marc, respecto al uso del cover crops en viticultura? ¿Debe ser un caso estudiado para cada localidad, para cada cepa, o hay alguna recomendación que sea más o menos transversal a varios modelos? Bueno, depende en qué sería la otra alternativa. Por ejemplo, cualquier tipo de cobertura vegetal va a bajar algo la temperatura en el viñedo en comparación con un suelo desnudo. Pero, por ejemplo, si esta mezcla de cobertura de baja estructura en comparación con una hierba más alta, daría un beneficio. Así que realmente hay que, depende con quién uno está comparando, pero lo importante también es que no podemos manejar solamente para heladas, porque también estamos manejando para erosión, escorrentía, acceso con tractores al viñedo. Hay razones de tener una cobertura vegetal más allí por varios motivos. Así que siempre es un equilibrio entre varias cosas. Gracias, Marc. Sí, justamente hay que pensar en el poder definir la especie de cultivo de cubierta es bastante compleja, ¿no? Porque es una decisión que como dice Marc, atiende a qué tanto afecta esta especie de cubierta en el estado hídrico de la planta, si se está utilizando para controlar maleza. Bueno, tiene múltiples funciones la cubierta vegetal y por lo tanto la decisión tiene que ser abordada de una manera amplia. Y lo importante es saber que no se pueden hacer recomendaciones, ¿verdad?, sin haber podido validar un poco que se traduzcan en beneficios estas cubiertas. Bueno, aquí en Chile no sé si tenemos tanto manejo o conocimiento en el uso de cubiertas en sistemas frutales. Hay muchos de nuestros frutales que se encuentran con suelo desnudo todavía, ¿ya? Sin embargo, en algunos otros países sí existe mayor información respecto de esto porque es parte de la cultura productiva, sobre todo en lo que son los viñedos, ¿verdad? Pero es un tema que tenemos que ir
validando también en la zona. El trébol subterráneo siempre se propone como una buena alternativa porque tiene un crecimiento que es bien rastrero, que cubre bien la superficie y que no tiene una altura demasiado extensa y además es de resiembra, entonces presta muchas utilidades. Ahora, ¿alguien más quiere aportar con la respuesta a la pregunta de Manuel? ¿Alguien más de los panelistas? ¿No? Ya, vamos a abordar entonces la pregunta de Estefanía Short, que ella dice que la presentación es muy interesante y que se tiene que retirar, pero dejó alguna pregunta. Ella trabaja en el área de biotecnología y consulta si tienen alguna información respecto con el uso de nanopartículas, o sea, de la nanoencapsulación de moléculas que sean anticongelantes, ¿ya? Y cómo éstas prestarían una utilidad para el control de heladas en especies frutales, ¿ya? Eso y relacionado, ¿verdad? Al comparar el uso de la nanotecnología con los métodos pasivos o activos, ¿cómo afectarían los costos? Esas son las consultas de Estefanía. No sé si tienes alguna experiencia al respecto o información, Marc. Bueno, yo no, eso está un poco fuera de mi experiencia, pero muy interesante el concepto y es algo que sí, claro, uno debe estudiar un poco más para ver qué sería quizás el beneficio de usar ese tipo de producto y manejo para dar protección. Yo, la verdad, tampoco tengo información respecto a esta práctica. No sé si alguno de los panelistas ha escuchado al respecto o ha tenido alguna experiencia. Bueno, en general la nanoencapsulación es una estrategia o una tecnología nueva, ¿no? Que hay mucho por hacer todavía y que seguramente por lo que yo sé, no es una práctica masiva en lo que es vitivinicultura ni fruticultura, por lo menos en nuestro país, pero que sí es interesante poder analizar cómo se ha avanzado esto en otros lugares, ¿verdad? Y poder empezar a probar cuál sería su posible utilidad. Ahora, Regina Aguilera consulta por el tipo de sensores, Marc, que mostrabas allí que utilizabas en las torres y respecto al valor que estos pueden tener. Claro, el tipo de data logger que estoy usando es de la marca Hobo. Aquí me cuestan como 50 y pico dólares cada uno, pero ojo, si allá existe un grupo que quiere hacer algo parecido que lo que estoy haciendo en Argentina, yo traigo los aparatos allá. Así que si hay interés, tengo como una bolsa de 200 aparatos que estoy buscando una aplicación. Quizás mejor sería planear algo así. Muchas gracias, Marc. Ahora Manuel Guajardo hace varias consultas interesantes, bueno, que algunas de ellas se han abordado, ¿verdad?, a través de la pregunta que hizo justamente Edgardo, que tiene que ver con la aplicación, si tienes conocimiento respecto a la aplicación de algunos productos químicos que se venden con estos nombres de Cold Killer o Frost Ward, y qué utilidad podrían prestar para proteger de las heladas las especies frutales. Y ya habíamos de alguna manera conversado de este tema, ¿verdad? Ahora, la composición de estos productos yo no la conozco, no sé si tú tienes información o alguien del panel respecto de eso. ¿En qué consisten? No, yo tengo poca experiencia, quizás otra persona tiene más que yo. Edgardo, tú que los has aplicado, ¿sabes qué tienen? ¿De qué se componen? Mira, la verdad es que lo que dice que son aminoácidos, nitrógeno principalmente, pero la explicación que da el fabricante y el vendedor, sobre todo, que tiene que vender, el que me explica mejor, es que aumentan la temperatura, o bajan el punto de congelación de los tejidos por una estimulación para que la planta genere más calorías. Eso es lo que tienen que aplicarse, como les decía, lo que dice ahí, 3, 4 veces antes, cada 3, 4 días antes del helado. O sea,
independiente que vaya a haber helada, porque es muy difícil a veces saberlo con tanta anticipación, es como un manejo que hay que hacer sí o sí en las zonas con riesgo de helada nomás. O sea, empezó a brotar la viña y hay que empezar a aplicarle durante 15 días, unas 3 o 4 veces, y como digo, en alguna parte en Malleco me funcionó una vez, pero cayó helada, pero no sé si no hubo daño porque la helada fue muy tenue o porque el producto es bueno. Pero eso es, yo creo que hay que, como tú decías, seguir probándolo. Puede que sea así, puede que sea bueno, pero no está comprobado a lo mejor por alguien que no sea imparcial. Gracias, Edgardo. También hacía la consulta respecto de lo mismo, ¿no? Que si alguna aplicación con algún microelemento en particular se habría validado, ¿no es cierto?, como una estrategia de prevención de daño por helada, la aplicación de algún microelemento en aspersión foliar. ¿Alguien tiene algún comentario respecto de lo mismo? Mark. Yo no sé. Eso, como digo, no tengo experiencia en ese rama. Yo tampoco tengo experiencia y por lo general las acciones son bien erráticas. Bueno, respecto aquí, finalmente Manuel indica, una noche de helada seguida de un día soleado produce mucho daño. ¿Esto se debe al descongelamiento rápido de los tejidos o al exceso de luz con células congeladas, que no pueden usar esta luz para fotosintetizar? Es una pregunta bien fisiológica la que hacen por ahí. Bueno, sí, bueno, el daño ocurrió durante la helada. No sé, quizás simplemente se pone más obvio si está seguido por un día soleado, porque sí seca más rápido. Y se ve el efecto más claramente, quizás, pero el daño ocurrió durante la helada. Justamente, y este tejido dañado claramente no va a tener la capacidad de fotosintetizar, ¿verdad? Ahora siguen las preguntas. Angélica Navalón indica el trasplante una vid silvestre, trasplanté una vid silvestre, creció muy alto y planté todos los trozos de 30 centímetros, todos con raíz y brote y de un racimo. Una viña cousiño, dice. Es una uva alargada pequeña verde. ¿No? Hace como un comentario respecto a una experiencia que tuvo ahí con un trasplante. ¿Sirve regar el suelo previo a las heladas con la finalidad de acumular algo de calor y aprovechar el calor que se desprenda cuando se congele el agua del suelo? Un poco lo que estábamos comentando con Ignacio también. ¿Qué opinas de esa consulta, Mark? Perdón, yo me perdí. ¿Que eso fue la pregunta? ¿Fue regar antes? Regar antes, sí. Regar previo a una helada con la finalidad de acumular algo de calor. Claro. No, el truco de eso es regar suficientemente antes para tener el suelo con humedad por unos días antes, porque eso son durante esos días cuando se acumula el calor. No sería regar el día anterior, porque eso no da mucho tiempo. Pero, ojo, también se puede regar durante la helada porque el agua trae calor. Pero eso da un pequeño beneficio muchas veces, no muy grande, pero depende en el cómo se aplica el agua. Pero sí, si la idea es preparar el suelo, hacer eso con mucha antelación, mantener el suelo húmedo durante el riesgo de helada. Muchas gracias, Marc, por la respuesta. No sé si alguien más del panel tiene algún comentario, consulta adicional para Marc, o en general para la audiencia, digamos, que tenga que ver con este tema del manejo de las heladas. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quedaron más o menos claros? Nicolás, ¿no? Y el público me parece que ya hizo todas sus consultas.
Bueno, si no hay más consultas, nada más que agradecerte, Marc, por la interesante charla y a todos los panelistas por haber participado, ¿no es cierto?, y aportado con sus comentarios a este tema que es tan importante, ¿verdad?, como es el manejo de las heladas en una ubicación geográfica como la que tenemos nosotros, que es tan común que estos riesgos climáticos ocurran, sobre todo, ¿verdad?, en el contexto del cambio climático. Y como se mencionaba, se mostró algo aplicado a viñedo, pero sin embargo esto también se puede extrapolar a otros sistemas frutales y poder de esa manera ir lidiando con las problemáticas climáticas que tenemos aquí, por lo menos en nuestra zona, en lo que refiere a la producción de frutales. Así que bueno, la presentación va a quedar disponible en distintas plataformas. Y Ignacio, ¿querías decir algo? Te vi que levantabas la mano. Sí, tal vez solo mencionar que en realidad mientras conversaba pensé que ahí yo creo que es súper interesante todo lo que ha mostrado Marc, porque en la Araucanía tenemos la oportunidad de que recién se está creciendo en términos de hectáreas, por lo tanto está la oportunidad de lo que mencionaba Marc, de elegir bien el lugar, de elegir bien la altura de conducción, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para no cometer los errores y ¿cómo se llama? Y así los productores se van a ahorrar mucho dinero, digamos, después de que ya hicieron este asunto y el viñedo queda por 20, 30 años, 40 años y ya fue ya, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper interesante. Por un lado, ojalá se pudiera hacer algo con Marc también, de poder tener mayor información y claro, y aplicar eso justamente para todos estos viñedos que se quieren plantar, digamos, y así evitar todos estos problemas. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que ver como una oportunidad para la región. Sí, de todas maneras, yo creo que por eso comenté esto al finalizar la presentación de Marc. Me pareció muy útil todas las sugerencias que se dan y los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder cubrir de mejor manera esta brecha que es la helada y que nos complica la existencia a todos quienes producen fruta, ¿verdad?, aquí en la zona. Así que muy interesante el tema, agradezco la participación, que hayan permanecido por tanto tiempo también quienes participaron como audiencia. Agradezco el apoyo de los colegas aquí, como en su participación como panelistas, porque claramente, ¿no es cierto?, permite profundizar aún más los conocimientos que nos ha entregado Marc. Y bueno, Marc, esperamos contar con tu presencia, ¿no es cierto?, en algunos otros eventos como relator, como participante, y mantener una colaboración activa aquí en lo que se refiere al manejo de la y también a la vitivinicultura. Así que un gran saludo para todas y todos y que estén muy bien. Gracias.